¿Qué tal? ¿Cómo están, empresarios? Bienvenidos a esta clase, 11ª clase ya de contabilidad financiera. Y en esta ocasión vamos a ver un tema muy importante, que es el tema de catálogo de cuentas. Aquí está el título. Vamos a ver lo que es el catálogo de cuentas. Es un tema fácil porque ya lo hemos trabajado en las clases anteriores cuando vimos la clasificación del activo, del pasivo y del capital, y todo lo vamos a concentrar en este catálogo de cuentas. Lo primero que tenemos que saber es qué es un catálogo de cuentas, y aquí voy a utilizar una definición del autor Álvaro Javier Romero López, que en su libro Principios de Contabilidad nos establece lo que es el catálogo de cuentas y nos menciona: es el plan de cuentas que nos sirve para el registro, clarificación y aplicación de las operaciones de las actividades correspondientes. El catálogo de cuentas es una lista ordenada de cuentas, esto es, un listado de las cuentas que en un momento determinado son requeridas para el control de operaciones de una entidad, quedando sujeto, por ende, a una permanente actualización. Ahí está la definición que nos marca Álvaro Javier Romero López. En pocas palabras, aquí nos dice unas palabras clave. El catálogo de cuentas es una lista ordenada de cuentas. Eso es el catálogo de cuentas. En el catálogo de cuentas nosotros vamos a tener lo que es una cuenta. ¿Qué es una cuenta? Bueno, pues una cuenta es el rubro que se utiliza para poder designar un valor económico a ese rubro, a ese elemento. Por ejemplo, si la cuenta se llama terrenos, ¿a qué nos estamos refiriendo? Pues a un terreno, a un bien inmueble. Y vamos a considerar que terrenos tiene un valor de 10 millones. Entonces se entiende que el rubro de terrenos, del bien inmueble y terrenos, tiene un valor, en este caso, de 10 millones, 20 millones, dependiendo de lo que se registre. Otro ejemplo se podría mencionar cuando tenemos impuestos sobre la renta por pagar. La cuenta se llama impuestos sobre la renta por pagar. Entonces la misma cuenta establece a qué se está refiriendo. En este caso es el impuesto sobre la renta a pagar. ¿A quién? Al Servicio de Administración Tributaria. Entonces no es tan difícil, existen muchas cuentas, ya las hemos utilizado en las clases anteriores, pero en esta ocasión vamos a hacer un concentrado. Bien, cuando hablamos de catálogo de cuentas es el concentrado de todas esas cuentas, de todos esos rubros que nosotros utilizamos para poder realizar nuestros estados financieros. Sin saber qué es una cuenta no se pueden realizar, por lo tanto, los estados financieros. También existe una clasificación. Esa clasificación también es del autor Álvaro Javier Romero López. Y nos menciona que se clasifican de diversa manera. Mediante un sistema decimal que se basa en la clasificación de grupos y subgrupos, tomando como base la numeración del 0 al 9. Tenemos el número 2, un sistema numérico. Se basa en la clasificación de grupos y subgrupos, asignándole un número corrido a cada una de las cuentas. El número 3, un sistema mnemotécnico. Se basa en empleo de letras que representa una característica especial o particular de la cuenta. También tenemos un sistema alfabético que se basa en la aplicación del alfabeto para la clasificación de las cuentas. Y el número 5
un sistema combinado, son la mezcla de alguno de estos cuatro. Nosotros vamos a utilizar este sistema combinado. Este sistema combinado se refiere a estos dos. Vamos a combinar tanto el sistema decimal como un sistema numérico. Por ejemplo, vamos a realizar nuestro catálogo de cuentas. Primero hay que poner el nombre de la empresa que va a utilizar ese catálogo de cuentas, designar a qué se refiere, y primero nosotros debemos de poner una clasificación general. Y si ustedes ven, aquí tenemos al activo, aquí tenemos al pasivo y aquí tenemos al capital contable. Y entonces tenemos la fórmula financiera. ¿Recuerda la fórmula financiera? Vamos, aquí está la fórmula contable, en donde nos dice que el activo es igual a pasivo más capital contable. Y dentro de nuestro catálogo de cuentas viene activo, pasivo y capital contable. Entonces, este catálogo de cuentas proviene de la fórmula contable que nosotros hemos visto anteriormente. El activo se divide en activo circulante y en activo no circulante. Eso nosotros ya lo habíamos visto cuando vimos la clasificación del activo. ¿Se acuerdan que es a corto y largo plazo? Y cuando hablamos del activo, aquí viene activos a corto plazo, se le llaman circulantes. Cuando nosotros hablamos de activo a largo plazo, se le llama no circulante. Entonces, cuando nosotros hablamos en el catálogo de cuentas que el activo se divide en activo circulante y en activo no circulante, también nosotros podemos ocupar que son cuentas del activo a corto plazo y también de activo a largo plazo. Las dos son adecuadas, como había mencionado en las clases correspondientes al activo. En la actualidad pues está de moda el utilizar activo circulante y activo no circulante. Por otra parte, en las cuentas del pasivo se dividen igual en pasivo circulante y en pasivo no circulante. Nosotros, cuando vimos la clasificación del pasivo, nosotros habíamos mencionado que se clasifica a corto y largo plazo. Pero posteriormente habíamos mencionado que la clasificación del pasivo a corto plazo también se le llama pasivo circulante. También se le llama pasivo circulante a esta clasificación. Pasivo a corto plazo, también llamado pasivo circulante. Aquí, pasivo circulante. Y cuando hablamos de pasivo a largo plazo, estamos hablando de pasivo no circulante. Es por eso que nuestro catálogo de cuentas pues se divide el pasivo en pasivo circulante y en pasivo no circulante. Y por último, el catálogo de cuentas, hablamos del capital contable, que se divide en capital aportado y capital ganado. Esa clasificación aquí la tenemos: capital contribuido y capital ganado, que es el que nosotros tenemos aquí, que es el capital aportado o contribuido, que es lo mismo, capital aportado o capital contribuido, y el capital ganado. Basándonos en esta división es como vamos a realizar nuestro catálogo de cuentas. En un principio, el activo se va a dividir en activo circulante y en activo no circulante. Para ello vamos a ocupar estas claves para poder determinar el número de cuenta que nosotros estamos utilizando. Si ustedes se fijan, 10,000 le corresponde al activo, 20,000 le corresponden al pasivo y 30,000 le corresponden a los capitales contables. Cuando hablamos
del activo circulante y del activo no circulante, como la nomenclatura de las cuentas del activo empiezan con 1, aquí lo pueden ver, empiezan con 1, entonces todas estas que pertenecen al activo van a empezar con 1, pero el activo circulante, el segundo elemento, sería el primer elemento, sería circulante, y el segundo elemento o clasificación sería activo no circulante. Pasa lo mismo cuando nosotros estamos hablando del pasivo. El pasivo empieza con la nomenclatura 2. Y aquí nosotros vemos que todas estas empiezan con esa nomenclatura 2. Como el pasivo se divide en circulante y no circulante, entonces la primer subdivisión de este 2 es pasivo circulante y la clasificación número 2 es el pasivo no circulante. Por otra parte, en el capital contable, la nomenclatura empieza con 3. Vean que todo estos empiezan con 3 y se divide en capital aportado o contribuido y capital ganado. La primera clasificación está con el número 1 y la segunda clasificación con el número 2. Eso es a lo que se refiere la clasificación decimal y mediante un sistema decimal y un sistema numérico. A la combinación de estos se le llama sistemas combinados. Son la mezcla de los anteriores. Después, ya que nosotros realizamos la clasificación general, vamos a ver la clasificación ya específica. Vean que nosotros estamos utilizando la misma nomenclatura. Vean, aquí está el activo, es 10,000. Activo es 10,000. 11,000 es activo circulante. 11,000 es activo circulante. Entonces, ¿cuáles son las cuentas que le pertenecen al activo circulante? ¿Cómo se dividen? Vamos a ver la clasificación del activo. Aquí, a esta clase de clasificación del activo. Y vean que se divide, se clasifica en todas estas. En efectivo y equivalente de efectivo, instrumentos financieros, cuentas por cobrar, inventarios, todos estos. Y aquí nosotros los hemos utilizado. Vean, efectivo y equivalente en efectivo, que se encuentra aquí. Vean, aquí se encuentra efectivo y equivalente en efectivo, y aquí está otra vez, ¿sí?, en la clasificación. Después viene instrumentos financieros, y aquí nosotros tenemos los instrumentos financieros. Después vienen las cuentas por cobrar, y las cuentas por cobrar aquí están. Vean, cuentas por cobrar, aquí está. Entonces esa misma clasificación nosotros nos los llevamos al catálogo de cuentas. Efectivo y equivalente de efectivo, instrumentos financieros, cuentas. Aquí acuérdense que aquí me equivoqué y lo corregí. Cuentas, se está llevando exactamente los mismos elementos. El efectivo se divide en caja, fondo fijo de caja y bancos. Vamos a ver qué es lo que pusimos en la clasificación del activo. Aquí está caja, fondo fijo de caja y bancos. El instrumento financiero se divide en inversiones y valores. Vamos a ver qué es lo que nosotros pusimos, inversiones y valores. Y las cuentas por cobrar se dividen en 8 elementos. Entonces nosotros vamos a ver cuántos pusimos acá. Y pusimos los mismos 8 elementos que se ven aquí. Entonces, como ustedes pueden ver, mi catálogo de cuentas yo lo estoy tomando de acuerdo a la clasificación del activo, la clasificación del pasivo y la clasificación del capital contable, que fueron clases pasadas. Ya los clasificamos, nada más hay que juntarlos. Por eso aquí yo tengo las cuentas del activo, que se dividen en activo circulante, y ya pongo todas las cuentas que ya trabajamos en las clases anteriores. Si ustedes tienen dudas de cómo se fueron formando estos
estas cuentas vayan a las clases correspondientes a la clasificación del activo, del pasivo y del capital contable. Después vienen las cuentas de activo no circulante. Más abajo ya empieza el pasivo, que se divide en pasivo circulante, con todo lo que nosotros ya habíamos trabajado anteriormente, todo esto. Después viene el pasivo no circulante, viene el capital contable, viene el capital contribuido y el capital ganado. Lo importante aquí es de que nuestro catálogo de cuentas ya viene todas las cuentas que nosotros vamos a utilizar dentro de nuestra contabilidad. En primera instancia, todavía faltan más cuentas, pero acuérdense, vamos paso a paso, y para que ustedes sepan de dónde proviene todo, porque lo importante es de que ustedes comprendan en dónde se origina la información. Si ustedes saben de dónde se está originando la información, ustedes van a saber cómo aplicarla, ¿sí? Por eso estamos paso a paso. Y repito, todavía faltan más cuentas, pero hasta este momento nosotros tenemos el material suficiente para seguir otras clases adicionales y enseñarles a contabilizar y realizar un balance general, un estado financiero. Y a partir de ahí ya continuamos para poder realizar otros estados financieros adicionales. Bien, lo importante en esta clase es la nomenclatura. Vean que todas las cuentas del activo empiezan con 1. Todas empiezan con 1. ¿Sí? Y aquí están. Todas empiezan con 1. Entonces, vean, todas estas son de activo, empiezan con 1. Ya cuando es 2, ya es pasivo. Entonces, ¿cuándo es un activo circulante? Cuando sean 11,000. Todas las que digan 11,000, todas las que digan 11,000 pertenecen al activo circulante. Todos los que digan 12,000, eso fue hasta abajo, vamos a regresar, aquí está. Todos los que digan 12,000 pertenecen al activo no circulante. Después viene el pasivo. La nomenclatura empieza con 2, vean, todos tienen 2, todos. Entonces todos estos hasta aquí son de pasivo circulante y no circulante, pero todos son pasivos. Todos estos son pasivos porque empiezan con la nomenclatura 2. Después este empieza con la nomenclatura 1, que es el pasivo circulante. Bueno, es el segundo elemento de la nomenclatura. Entonces todos los que tengan el número 1, todos estos que tengan el número 1 son pasivo circulante. Y todos aquellos, vean que el pasivo no circulante, su segundo número de la nomenclatura es 2, pues todos los que tengan ese número 2 son pasivo no circulante. Pasa lo mismo con el capital. El capital contable empieza con la nomenclatura 3 y se divide en capital contribuido con un segundo elemento de la nomenclatura 1 y el elemento 2 como el segundo elemento de la nomenclatura. Entonces, todos los que digan 1, aquí, todos los que digan 1 es capital contribuido. Este es capital contribuido. Los que digan 2 son capital ganado. Entonces, ya que sabemos todo esto, vamos a regresarnos al activo. Sabemos aquí que al tener este 1 es activo. Al tener el segundo elemento de la nomenclatura con el número 1, ahora ya sabemos que es una cuenta de activo circulante. Y ahora empieza un tercer elemento en la nomenclatura. Ese tercer elemento se refiere a efectivo y equivalente en efectivo. Todos los que tengan ese tercer elemento en la nomenclatura con el número 1 le pertenecen a efectivo
y equivalente en efectivo. Después ya viene el número 2, vean que aquí ya cambia, el tercer elemento de la nomenclatura ya cambia, y el número 2 le corresponde a instrumentos financieros, que solamente tiene una sola cuenta. Aquí está el número 2. Después viene el número 3, que le corresponde a la nomenclatura de cuentas por cobrar. Entonces vean, todos los que tiene, todos estos tienen 3. Este tiene 3, aquí se lo señalo. Este también tiene 3. Este también tiene 3. Y todos estos le corresponden a las cuentas por cobrar. Aquí hay otro error, cobrar. Ahí está. Es un elemento de cuentas por cobrar. Y así sucesivamente. Vean, aquí está un cuarto. En el tercer elemento de la nomenclatura, el número 4, y se refiere a los inventarios. Y todo lo que diga 4, aquí en el tercer elemento, son inventarios. Después viene el número 5, dentro del tercer elemento de la nomenclatura, que son los pagos anticipados. Y todo lo que tenga el tercer elemento como 5, forman parte de pagos anticipados. Y se va a repetir en cada uno de estos. Aquí la nomenclatura empieza con 1. Ahí está, había bloqueado el teclado. Empieza con 1, la nomenclatura. El tercer elemento de la nomenclatura es 1. Y entonces esto corresponde a la propiedad planta y equipo, y todos estos corresponden a ese tipo de nomenclatura. Vean, son muchos, son 17 elementos. Y después ya empieza el número 2. Solamente tenemos un solo elemento. Empieza el número 3 y tenemos bastantes del número 3. Y así se va a realizar también para pasivo, circulante y no circulante, y también para el capital contribuido y para el capital ganado, ¿sí? Con esa misma temática que nosotros hemos realizado. ¿Qué se deben de llevar de esta clase? Pues que nosotros debemos de tener nuestro catálogo de cuentas a disposición de todas las personas interesadas en los estados financieros que nosotros estamos arrojando o nuestra empresa está arrojando, con el objetivo de que ellos puedan tomar las decisiones adecuadas de acuerdo a la información que se les está proporcionando. Este catálogo de cuentas es como lo he mencionado, es un listado de los elementos que intervienen en los estados financieros. Más adelante nosotros vamos a estar trabajando en los correspondientes la naturaleza de las cuentas. Más adelante nosotros vamos a estar trabajando en ello, pero en esta ocasión solamente el objetivo es de que ustedes vean qué es un catálogo de cuentas. Posteriormente, como les menciono, vamos a hacer un estudio particular de las cuentas. Y ya estamos hablando ya de cuestiones prácticas, porque la siguiente clase vamos a hablar ya de las reglas del cargo y el abono, para que ustedes ya empiecen a contabilizar. Hasta aquí la clase de hoy. Les mando un cordial saludo a todos ustedes, empresarios. Hasta luego.